Dios que transforma el alma. Y aquí en este Salmo 19 lo vamos a ir leyendo poco a poco porque es algo extenso. Solamente quiero hacer el énfasis que debemos de tener cuidado con los títulos que vienen en, en algunos salmos. Por ejemplo, en esta Biblia, en esta traducción dice, para el director del coro, Salmo de David. Entonces usted puede ver que alguien que es conforme al corazón de Dios, porque así se describía siempre al rey David, alguien conforme al corazón de Dios, ¿qué es lo que pensaba continuamente? ¿Qué clase de pensamientos tenía en su mente y que le ayudaron a tener una teología correcta, un buen concepto de Dios y por lo cual pues fue de los mejores reyes que dirigieron con sabiduría a su pueblo? Y sobre todo vemos siempre en la vida del rey David una confianza que pues se nota, ¿verdad?, con sus actos. Vemos que también a pesar de sus errores, a pesar de que a veces cometía cosas tan graves, de todas formas era conforme al corazón de Dios porque se humillaba, se acercaba a Él nuevamente en arrepentimiento. Pero en este día, hermanos, yo quiero que pensemos tres cosas que nos puede dejar este salmo. Y la primera es, vamos a reflexionar acerca de la grandeza de Dios. Cuando esa grandeza es revelada a nuestras vidas, porque esa grandeza está ahí, hermanos, solamente que a veces no la podemos ver, pero esa grandeza de Dios y no solamente el poder de su palabra son lo que nos transforma. Entonces vamos a ver esas tres cosas, la grandeza de Dios, el poder de su palabra y cómo es la reacción de un hijo de Dios a partir de ese conocimiento. A mí me gusta mucho la historia del Antiguo Testamento donde había un siervo, Giesi, con el profeta Eliseo y en una ocasión que pues ellos se veían rodeados por el enemigo. Usted conoce esa historia, supongo que para los niños no sea a usted, pero a mí siempre me fascinó. Imaginarme esa condición del siervo Giesi cuando le decía, estamos rodeados y le dice el profeta, lo que pasa es que nosotros somos mayores, tenemos un mayor ejército y más poderoso. Y que tuvo que hacer una oración especial a Dios para que abriera los ojos espirituales y él pudo ver que detrás de ellos había un ejército mucho más grande e imponente, ¿verdad? Entonces, si usted puede ver, ese ejército estaba ahí, pero requirió de una obra específica de Dios, de su Espíritu Santo, para correr un velo y él poder darse cuenta que tenemos un Dios tan grande. Y algo así, hermanos, es lo que yo creo que es el propósito de este salmo, porque Dios no cambia, Dios es perfecto. Si no fuera perfecto, cambiaría y se mejoraría, pero Él no puede mejorarse. Ya es perfecto, ya es un Dios soberano, pero yo creo que nos hace falta, hermanos, algo que nos propone aquí el rey David para ser transformados, para estar más conscientes de qué tan grande es nuestro Dios. Entonces vamos a ver primero que nada su grandeza. Fíjese en los primeros dos versículos, dice así, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Yo creo, hermanos, que el rey David continuamente podía tener momentos de contemplación. Seguramente se iba al campo, no sé si en esa ocasión estaba de día y se puso a tratar de observar todo lo que hay en el cielo. Quiero creer que no solamente hacía ese ejercicio en las mañanas, yo creo que lo hacía en la noche y pues de pronto, pues no sé si le daría un poco de curiosidad intentar contar las estrellas y usted sabe que pues en esa época no había tanta luz como en las ciudades de hoy, podía tener un cielo más hermoso, ¿verdad? Y tan solo estar observando minutos y por horas, quizá él podía declarar con tanta seguridad que los cielos proclaman la gloria de Dios. Todo lo que percibía el ojo humano del rey David podía decir, esto es tan grande, esto es tan vasto. Y es increíble que solamente es un punto, es algo tan pequeño para describir qué tan grande es nuestro Dios. Nosotros, hermanos, ya miles de años después de que David escribiera este
salmo pudiéramos tener un poco más de ventaja y tenemos que aprovecharla. Esa ventaja es que ha avanzado la ciencia y nosotros podemos tener algunos datos más exactos, por así decirlo, y yo quiero que pensemos un poco en lo que la información nos ha dicho hoy en día. Primero que nada, quiero recordarle cuánto es la velocidad de la luz. Por redondeado son 300.000 kilómetros por segundo. Eso hace, hermanos, que usted pueda dar la vuelta a la Tierra varias veces en un solo segundo. No sé si 6 o 7 veces al diámetro de la Tierra. Entonces es una velocidad, pues no la podemos comprender. Para llegar al Sol, creo que llegar a la Luna son poco más de 3 segundos. Entonces se puede imaginar, ¿verdad? ¿Qué tan veloz es esa velocidad? Déjenme decirle, hermanos, que los científicos, como han tratado de medir qué tan grande es el universo, pues lo hacen con esa medida de la velocidad de la luz. Entonces, las cuentas más o menos de lo que ellos hacen, de los objetos más lejanos que podemos ver hasta el día de hoy, se encuentran a 46.500 millones de años luz. Entonces es algo que yo no tengo ni la menor idea qué tan grande es, porque eso es a la redonda, a donde quiera que voltees, y el objeto más lejos que han encontrado en el universo está a 46.500, pero millones de años luz. Entonces tú viajas a cualquier dirección y te vas a encontrar algo creado por Dios. Así de grande, hermanos, es la creación de Dios y su poder. Cada vez, hermanos, que avanza el tiempo, se revela más la grandeza de Dios. El universo se dice que cada vez se está expandiendo más y yo creo que el rey David, no sé si en ese sentido comprendía algo similar, porque dice en el versículo 2, un día transmite el mensaje al otro día. Es como dijera, si Dios se reveló algo de lo grandioso y maravilloso que es, de todas formas el siguiente día sigue mostrando algo diferente. Y conforme pasan los años y los años, pues ese universo se sigue expandiendo. La gloria de Dios sigue siendo tan grandiosa para nosotros. Y es un lenguaje poético, creo yo, que es una manera de cómo lo escribe y lo siente, lo comprende el rey David. Dice, una noche a la otra noche revela sabiduría. A mí me gusta pensar, ¿verdad?, en esta traducción porque dice la sabiduría, pues que es algo, es un entendimiento perfecto. Si está hablando de la sabiduría de Dios, entonces cada vez se puede revelar más y más esa grandeza. Yo creo que una referencia que nos puede ayudar a comprender la perfección de Dios y esa sabiduría tan grande es la referencia al sol. Y a eso es lo que se refiere el rey David en los siguientes versículos. Dice en el versículo 3, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Y usted puede ver, ¿verdad? Que no podemos escuchar literalmente la voz de Dios, aunque pudo ser audible en algunas ocasiones en la escritura, como aquella vez cuando Jesús fue bautizado, que se escuchó una voz en el cielo y dijo, este es mi hijo amado. Raras veces Dios ha externado esa voz. Pero ¿qué dice el rey David? No, esa voz, aunque no la podemos escuchar, está presente. O sea, ese testimonio de que tenemos un Dios existente es por lo que Él crea. Y yo creo que Él quiere plantear, ¿verdad? El sol. El sol es algo tan majestuoso, es algo tan necesario para la vida. Es un símbolo, ¿verdad? De vida, lo conocemos. Y yo creo, hermanos, que si otra vez hacemos uso de la ventaja de lo que tenemos en estos días, si usted viajara a la velocidad de la luz, 8 minutos sin parar, llegaría a la distancia del sol. Y si usted estuviera frente al sol, pues no sé si se le haga inmenso, ¿verdad? El tamaño de la Tierra, pero pues el tamaño del sol conocemos que también es inmenso en comparación a la Tierra.
La velocidad de la luz, hermanos, viajando por 8 minutos, usted recorrería 150 millones de kilómetros a esa velocidad para alcanzar y estar frente a esa esfera enorme. Esa esfera tiene 1.391.000 kilómetros de diámetro. Algunos dicen, para que lo pongas en una perspectiva, es como si el planeta Tierra fuera una canica pequeña y el Sol un balón de básquet. Entonces es algo tan grande, tan sorprendente. La temperatura de la superficie del Sol se dice que tiene 5.500 grados, 5.500 grados centígrados. Entonces son cifras que pues, nos pueden explotar a la cabeza si tratáramos de comprenderlas, ¿verdad? Todavía no hemos entrado en detalles de cómo está compuesto el Sol, qué ocurre en su composición, en el interior. Algunos dicen que tantas terceras partes del Sol son gases y hay erupciones allá adentro, pero yo creo que el rey David toma esta figura, esta analogía, porque dice, cuando nosotros vemos el Sol y todo lo que sus rayos abarcan, transforma y afecta a todo aquello, por lo cual puede tocar los rayos de luz, ¿verdad? Da vida a las plantas, puede evaporar el agua, puede hacer que uno sienta el calor. Entonces, Dios, hermanos, no necesita decirnos audiblemente que Él existe, sino que Él, tan solo su presencia y todo lo creado, nos debe bastar para creer que Él es un Dios amoroso, perfecto, santo, incomparable, ¿verdad? Grandioso. Y el rey David, yo creo que quiere hacer entender al pueblo de Israel, a los hijos de Dios en esta época, que el sol simplemente nos debería de bastar, ¿verdad? Para saber que tenemos un Dios magnífico. Fíjese lo que dice los versículos 5 al 6. Y sigue hablando del sol. Es como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La nueva traducción viviente, hermanos, me gusta porque plantea lo siguiente, dice, como un gran atleta ansioso por correr la carrera. La nueva Biblia internacional hace la comparación con un poderoso guerrero. Y es pensando como en la naturaleza, si es un gran atleta, no sé usted, pero pues uno ve que cualquier atleta disfruta lo que hace. Yo no tengo la costumbre de correr mucho, pero a veces que voy en el carro y veo a personas corriendo, se me antoja un poco. Digo, qué suave está el día como para estar como él corriendo. Lo veo así disfrutándolo y si no está muy fuerte el sol o está nublado o con amenaza de lluvia, digo, qué suave estar corriendo en ese momento. Y se te antoja, ¿verdad? Y ellos, los atletas, lo hacen por un disfrute, ¿verdad? Porque ellos han entrenado su cuerpo y se deleitan ejercitando, ¿verdad? Y el rey David dice, yo creo que así es el sol, o sea, se levanta listo para sorprender a cualquiera. Y su calor cuando llega al último rincón del planeta es transformado por ese sol. No hay lugar que se esconda a su calor. Entonces, tenemos un dicho, ¿verdad? A mí me gusta mucho mencionarlo cuando es en invierno. Les digo, vamos a la cobija de los pobres, ¿verdad? Porque pues es gratis y nomás te paras un ratito en el sol y sientes su calor. Y cómo no, hermanos, o sea, imagínense esa cantidad de 5.500 grados centígrados, a pesar de que está a 150 millones de kilómetros de retirado, te puede calentar. Así de grandioso es el sol. Y esto, hermanos, yo creo que el rey David te lo está planteando para que observemos de vez en cuando el cielo, contemplemos la creación de Dios como el sol, meditemos en ello y decir, Dios, qué grande eres, qué grande eres. Eso, hermanos, es transformado. Triste y lamentablemente, yo creo que las personas no tienen esa costumbre
de contemplar a Dios, de agarrar un momento, hacer una pausa en medio de su agenda tan ajetreada y decir, yo quiero reflexionar acerca de la grandeza de Dios. Pero hermanos, gracias. Esa grandeza no solamente es lo que necesitamos, ¿verdad? Para que seamos transformados. Ahí está presente. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1, porque nos recuerda esa realidad de que nosotros estamos en una condición caída, donde tendemos a ignorar esto, a ignorar la grandeza de Dios. Es en el versículo 20 de Romanos 1, dice lo siguiente: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra, hermanos? Que solamente basta con sentarnos, hacer una pausa y reflexionar en todo lo que tú veas. A nivel microscópico, macroscópico, o agarrar un telescopio y ver afuera en el universo, y te das cuenta de que tenemos un Dios grandioso. Y eso debiera ser suficiente para ser transformados. Pero si eso no es suficiente, hermanos, y sobre todo por nuestra condición caída y pecaminosa, tenemos algo más. Y es lo segundo que yo quiero que reflexionemos, es el poder de su palabra. Regrese conmigo al Salmo 19 y nos quedamos en el versículo 7. El poder de su palabra. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Lo cantábamos ahorita, ¿verdad? Y no sé si tenía bueno, seguramente tenía una música muy diferente porque era una cultura de hace unos 3000 años o más, donde el rey David compuso estos cantos, pero me gusta considerar ese título porque decía, para el director del coro, eso es un salmo de David, lo debemos de agregar a nuestra liturgia de adoración, más cantos como esto: la ley de Jehová es perfecta. Si tenemos algo tan hermoso que transforma y no te deja igual, eso es la palabra de Dios. Lo que Dios reveló, hermanos, tiene poder. Todo lo que se encuentra en las páginas de su Biblia tiene poder, y no solamente tiene ese poder para transformarnos, sino por su misma naturaleza. No tiene errores, hermanos. La ley de Dios es perfecta, no se puede contradecir y es efectiva para curar el alma. Es lo que necesita pues todos hoy en día. Aquellos que están atravesando momentos difíciles como las familias en Venezuela, no sé si usted se enteró, pero hubieron más terremotos en otros lugares del mundo, solamente porque Venezuela fueron los más afectados, pero hubieron otros lugares en esas mismas 24 horas que sufrieron. Y cuando uno está en incertidumbre, que tiene peligro, que ya perdió seres queridos o bienes materiales, y cualquier otra circunstancia que nosotros tengamos pesar, te puede afectar, y lo que es más difícil para curar y que sigue siendo un misterio para la ciencia, aún los psicólogos pues siguen inventando ramas de la psicología para curar el alma. No se detiene esas nuevas ramas de las psicologías, pero ¿qué dice el salmista David con tanta seguridad? La ley de Dios es lo que necesitamos, es perfecta y convierte el alma. Eso es lo más hermoso, ¿verdad? Al falto de sabiduría, hermanos, le enseña a no caminar de manera torpe en este caído. Es otra característica y vamos a estar pensando en eso, ¿verdad? ¿Cómo es la ley de Dios? Dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Aquel que no puede tener paz en esta transitar de su vida, en este mundo pues lleno de sinsabores, y que a lo mejor también batallan en elegir, en tomar las decisiones que a Dios le honran, pues la sabiduría, la ley de Dios le puede capacitar para tener una vida más plena. ¿Por qué? Porque está honrando a Dios, está yéndose por el camino de la voluntad de Dios. ¿Y cómo se logra eso? A través de la palabra de Dios, de lo que Él reveló y dejó escrito.
Qué bendición. Fíjese lo que más nos describe el versículo 8 acerca del poder de la palabra de Dios. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Me gusta pensar, hermanos, ¿cuál es el propósito principal de la palabra de Dios? Pues es que le conozcamos a Él, a su persona, y que nos deleitemos en su persona. Cuando nos revela qué tan grande y cada uno de sus atributos que son infinitos, hermanos, podemos concluir que te debe de llevar a la adoración, al gozo, al deleite en el Creador. Ese es el impacto de su palabra. Nos ayuda a vivir plenamente y con gozo sin importar las circunstancias. Así de bendición es la palabra de Dios. Cambia nuestra manera de ver la vida, como si nos alumbrara, ¿verdad? En medio de las tinieblas de las cuales estamos viviendo, ¿verdad? Donde todos pueden tener incertidumbre, usted tiene la bendición de hacer una pausa, leer la escritura y decir, con esto puedo conocer a mi Creador. Con esto puedo yo transitar en este mundo y ser sabio y ser recto, puedo ser feliz y puedo ver ahora distinto la vida, con una perspectiva que ya no me va a abrumar las circunstancias. Y esa es la bendición, hermanos, de tener al alcance la palabra de Dios. ¿Qué más nos enseña el rey David en los versículos 9 y 10? El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseables más que el oro, sí, mucho más que oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente: la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Entonces te hace pensar y reflexionar de que cuando habla de ese temor de Dios, no es un temor que te aterroriza, que te hace temblar y tratar de alejarte de él, sino más bien es un temor reverente de adoración y de acercarte a él de la manera correcta. Humilde, humillado y postrado en adoración y reconocimiento al único que merece la honra y la gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que todas las leyes que encuentras en, en la escritura nos habla de su corazón justo, que lo que más quiere es bendecir. Si se encuentra la justicia ahí y se escribe como imparcial, pues eso es lo que te trae descanso. Tienes un Dios bueno. Un Dios bueno, hermanos, hace justicia, no deja pasar por alto el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Su mandamiento no se siente como tiranía. Y tristemente, hermanos, muchos pueden acercarse a la escritura y decir, no, es tan aburrido el cristianismo, es algo que te cuarta de libertad y arruina todo lo que a mí me agrada. Pero cuando lo examinas de cerca y puedes comprender el objetivo del corazón de Dios, es todo lo contrario. Es lo que más te va a llenar, lo que más te va a dar gozo en esta vida, es lo más valioso. Y no sé si podemos utilizar ahí en esa analogía, ¿verdad? Si el rey David agarró el rumbo de la miel, podemos decir es lo más delicioso que existe. Si pudiéramos hablar en términos de valor, ¿qué es más valioso en esa época que el oro fino? Y decía el rey David, es más valioso la palabra de Dios. ¿Qué es más nutritivo, lo más rico, el alimento de lo más perfecto que podemos encontrar aquí en la tierra? La miel cuando está destilando el panal, pero dice, la palabra de Dios es todavía mejor que eso. Entonces tú puedes entender, la grandeza de Dios es incomparable. Su palabra también tiene beneficios que no se comparan con ninguna otra cosa. Además, fíjese el versículo 11.
regresando aquí en Salmo 19. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Y esa recompensa, hermanos, de la mejor manera posible, va a beneficiar a aquel que quiere regirse por su ley. Si nosotros hacemos ese esfuerzo y pedimos de todo corazón de su gracia y de la ayuda de su Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a toda la voluntad de Dios, los principios, los preceptos, los consejos, los mandamientos que vienen en la Escritura, vas a terminar viviendo de manera más plena y pues de una manera que yo creo que se va a envidiar, ¿verdad? Aunque no tengas todo aquí en la tierra conforme al estándar y lo que considera valioso la sociedad, pero tú vas a ser más feliz que ellos, que cualquiera. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de Dios. Te riges por su ley y sabes que habrá una recompensa. Solamente a manera de paréntesis, recuerde que esa recompensa sí se puede obtener algo de ello aquí, como la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero hablando de bienes materiales hay algo mejor y es la recompensa que nos aferramos, lo que no puede tocar nada aquí, ni la polilla, ni el ladrón tiene acceso, va a estar en las moradas eternas, ahí va a estar tu gran recompensa, ¿verdad? La grandeza de Dios y de su palabra, si seguimos meditando en esto, hermanos, no puede dejar indiferente al hombre que se acerca para conocer y explorar un poco lo grandioso que es su palabra y lo grandioso que es su persona. Si usted sigue meditando en todo lo que hay en el universo, y déjeme decirle que esa es una declaración que dicen los científicos, vamos a hacerle un poco más de caso a ellos. Se dice que el mar es todavía más inexplorado que el universo. Si el universo se nos hace gigantesco y se nos hace tan grande y está lleno de estrellas y galaxias y que es difícil contarlo, dice el mar, el océano, aquí en tu mismo planeta, todavía se considera más inexplorado. Entonces así de grande es Dios, hermanos. Y podemos seguir pensando, ¿verdad? ¿Cómo es que su palabra convierte corazones? ¿Cómo esa palabra puede hacer que un terrible padre se convierta en un padre amoroso? Un esposo, una esposa ingrata e infiel puede ser aquel que honre el matrimonio y honre a Dios. ¿Cómo puede hacer que un hijo desobediente se vuelva en amor a sus padres y obediencia por amor a Dios? Así de poderoso es la palabra de Dios. Pensando en eso, hermanos, la reacción de los hijos de Dios no se puede quedar estática. Si nosotros pensamos en la grandeza de Dios y en el poder de su palabra, vamos a ser transformados. Por eso era el título en esta mañana, este mensaje, el Dios que transforma el alma. Lo hace con su persona y con su palabra. Y aquí vemos los resultados. Fíjese en el versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. No sé si usted nota como que el salmo a lo mejor perdió un poco y se salió del hilo. ¿Qué relación tiene que esté hablando David de la grandeza de Dios y de su palabra? Y de pronto yo creo él es abrumado y dice, si yo tengo un Dios tan grande que todo lo sabe, todo lo conoce, y Él es perfecto y nos deja una palabra para regirnos y vivir a través de ella, yo creo que él se abrumó y empieza a clamar y a pedirle a Dios. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Yo no puedo ser consciente de lo engañoso que es mi corazón y de aquellas ocasiones cuando fallo delante de Dios. Pero déjeme decir que la ley de Dios restaura el alma. Ese es el objetivo, ¿verdad? Si el rey David llegó a formular esa pregunta es porque quiere ser restaurado, es porque quiere ser transformado, es porque ya no quiere fallar delante de Dios y tiene una necesidad de pedir ayuda. Dice, absuélveme
de los errores que me son ocultos. Porque eso es lo que más le duele. David sabe que peca, a veces ha pecado, yo creo, sin pensar que lo hizo intencional, pero dice, lo que más me duele es cuando peco intencionalmente, cuando sé que iba a deshonrar a Dios, pero yo quiero que Él me absuelva tanto de esos pecados que me son ocultos y también me siga protegiendo de aquellos pecados que yo también estoy consciente. Eso, hermanos, es lo que produce la ley de Dios en el corazón de sus hijos. Esto no ocurre en cualquiera, hermanos. El rey David era hijo de Dios, él estaba consciente del Dios real y único y verdadero. Entonces él sabe que su ley puede restaurarle y empieza a clamar. El creyente con fe pide a Dios que no lo deje igual. Si ya conoce un poco y meditó acerca de la grandeza de Dios y su palabra, dice, yo estoy en problemas y no quiero quedarme aquí. Y se arroja en fe para decirle a Dios, absuélveme de mis pecados, porque sabe que Él no es capaz de hacer algo en sus propios esfuerzos para limpiarse. Y ahí es donde es humilde y dice, solamente tú puedes quitarlos. ¿Y cómo lo quitas? Conforme a tus atributos. Yo te conozco que eres misericordioso, que eres compasivo, que perdonas. Entonces eso es lo que pide, eso es lo que anhela. Pide ayuda para revelar su pecado y para confesarlo con fe y arrepentimiento, porque es lo que anhela David. Yo anhelo la justicia. Yo quiero ser perfecto delante de ti. Y hay cosas que he hecho mal, que he tomado decisiones que te deshonran, pero no me he dado cuenta. Y quiero que me absuelvas de esos pecados, porque puedo pasar hasta semanas, ¿no? Pensando que no hago nada malo. Y eh, yo creo que ahí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Cosas tan sencillas como, no sé, se me ocurre en este momento un robo hormiga. No quisiera decir ahorita, levante la mano quien ha hecho robo hormiga, no la levante, pero yo creo que a veces somos inconscientes de que ese pecado es desagradable para Dios y nos puede separar por una eternidad. Pero el rey David dice, absuélveme también de esos pecados que yo no te he pedido perdón, porque yo quiero estar bien delante de ti. Pide ayuda para que revele lo que hay en su corazón y por eso mismo lo guía al arrepentimiento. Se arroja, hermanos, a la misericordia de Dios para recibir esa justicia. Vaya a Romanos capítulo 5. Me gusta mucho cómo lo plasmó el apóstol Pablo aquí en el versículo 1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo principio se nos deja a ti y a mí. Yo creo era una práctica que hacía el rey David. Si yo voy a ser justo, no es por mis propios méritos, sino es porque alguien más me va a justificar y yo quiero estar paz con Dios. Y ahora nosotros sabemos que esa paz está disponible solamente a través de Cristo Jesús. Tenemos que ir a Él en fe, en fe. Vamos a terminar este salmo, nos quedamos en el versículo 13. ¿Qué más agregó el rey David? Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces se puede ver que ese fue el fin de lo que empezó como un salmo de meditación, de adoración, de reconocimiento, llega a un punto donde dice, no puedo quedarme así igual. Dios es tan grande, es tan perfecto y me ha mostrado quién soy yo. Soy polvo, soy humano, soy un hombre con corazón caído, que le fallo consciente e inconscientemente, pero no me quiero quedar ahí. El creyente, hermano, se aferra a la única manera en cómo puede ser justo y pleno, y eso es clamando con fe. Clamando con fe.
A veces, hermanos, no descansamos, no podemos concebir el sueño porque pues estamos pensando en errores y nos desgasta mentalmente y amanece, pero sientes que no fuiste restaurado. ¿Pero por qué? Porque falta un perdón de pecados. Y las personas no saben que eso se acumula, se llenan de estrés, no saben ni qué tienen, pero es eso, hermanos, una falta de comunión con Dios y por eso no pueden vivir plenos. Pero tú y yo ahora se nos ha recordado con un bonito salmo que el creyente se aferra a esa única manera de ser pleno y es eh, acercarse en fe al trono de la gracia y pedirle a Dios humildemente, tú ya me conoces, tú sabes que fallo, pero quiero tu perdón y quiero tu justicia, porque sin tu justicia no puedo estar delante de tu presencia, no puedo acercarme a ti. Me gusta ahora también cómo hace reflexionar al rey David en ese versículo 13. Dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Dice, ya te pedí que me guardara de los pecados que a veces no valoro, le pongo un estándar, una medida conforme a solemos hacer los hombres, los humanos, pero aquellos pecados donde me revelo directamente y de soberbia, y pienso que no necesito acercarme a ti, pienso que soy perfecto, perdóname. Yo tengo que reconocer que también en esa posición me he puesto. No quiere, hermanos, que se enseñoreen de mí esos pensamientos. Entonces, hasta entonces, y seré íntegro, seré absuelto de gran transgresión, pero solamente porque se aferró al perdón de Dios. Y ahora, hermanos, termina, yo creo, este salmo con esa adoración que transmite el versículo 14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Es como si ya recibió, ¿verdad? Esa paz, esa tranquilidad y él dice, ya sé que me contestó. Y esto es como es lo que más anhelaba. Estar en paz con Dios y uno sabe que es lo mejor que podemos experimentar en esta vida. Usted sabe que hay lágrimas que a veces derramamos por recriminarnos una falla, pero también existen lágrimas de felicidad. Y yo creo que aquí David puede entrar también en esos momentos. Es decir, yo no comprendo cómo puedo ser amado por un Dios perfecto, pero porque lo conozco y porque su presencia y su perdón me afectan y me da esa confianza y esa seguridad, ahora yo le alabo. Ahora yo puedo decir que tengo un Dios real. Tengo un Dios en el cual sí se puede descansar. Y Él es mi roca y Él es mi redentor. Tantas deudas que acumulo todos los días de errores, de pecados, Él las redime. Él las pagó. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo fue ese pago. Fue a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así terminó David, hermanos. Termina adorando y entregando todos sus afectos al único digno de honor. Y quiero terminar simplemente con una pregunta, hermanos. ¿Y tú? ¿Qué tan parecido crees o semejante, paralelo puedes encontrar tu vida con la del rey David? ¿Con cuánta frecuencia yo puedo estallar en adoración y sentir una verdadera paz que me embarga y quedarme ahí solamente adorando y agradeciendo a Dios? Si sentimos que no estamos viviendo así de manera tan seguida, es una invitación, creo yo, hermanos, a que haga una pausa, ponga ahí en su agenda, también ponga hasta una alarma y diga, me voy a desconectar de este mundo, me voy a bajar porque pues, está muy rápido, me distrae, no he tenido ni mi devocional, pero ahora quiero acercarme y admirar simplemente a Dios, a su creación y al poder de su palabra. Y cuando usted pase ese momento, hermanos, sin duda, yo creo que va a ser recompensado, es lo que decía David, ¿verdad?
En tus mandamientos hay gran recompensa. Y eso es lo mejor que podemos tener aquí, hermanos, en esta tierra, en este mundo maldito por el pecado. Un Dios cercano que te justifica cuando te acercas en fe y en arrepentimiento, y de por medio está su Hijo Jesús, que hizo ese sacrificio perfecto. Ya les había comentado yo de un científico que se hizo creyente, pero por andar buscando información de él me volví a encontrar lo volví a traer a mi mente, pero yo le había dicho que en una ocasión él hizo una especie de filtro para encontrar una iglesia, y era la de simplemente voy a observar afuera de las congregaciones que entren con Biblia en físico, y que cuando salgan, aparte de ver la Biblia física, este, quiero ver que se note que ellos se encontraron con Dios. Se les va a notar en el rostro. Entonces él, no sé si estuvo visitando unos 60, 90 estacionamientos allá en iglesias en Estados Unidos, pero solamente encontré como 9 iglesias, y de ahí pues aplicó otro filtro para saber dónde se iba a quedar. Pero ese es un gran filtro, hermanos, que es mi deseo que tengamos como iglesia, que cuando salgan te vean y digan, pues, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan gozoso? No sé qué tienes, pues no es tu peinado porque tienes el mismo, pero algo se nota que cambió en ti, en tu semblante. Y ahí tú le puedas decir, pues no sé, salí del culto simplemente. Mi conocimiento de Dios se siguió expandiendo, trajo paz a mi corazón. Su palabra me revela y me recuerda cómo es la manera correcta de acercarme a Él. Y sobre todo, nuevamente volvió a abrir mi entendimiento. Yo le decía al inicio, ¿verdad? Ojalá que, bueno, es mi petición que nos pase algo similar a Giesi, ese siervo de Saúl, donde estuvo todo estresado, ahí viene un ejército, nos van a matar, y, y pues ese profeta estaba tranquilo. Eliseo, el profeta Eliseo, se me hace que dije Saúl, ¿verdad? Me equivoqué. Pero Eliseo estaba con la paz que pues no sé, no tenía ninguna preocupación porque él conocía a su Dios. Él conocía que él había decretado que esa batalla no le iban a perder y que tenía un ejército más impresionante para defender a su pueblo. Y yo creo, hermanos, que tenemos tantas bendiciones, tenemos a disposición tanta apoyo de los ángeles mismos de Dios, tenemos las promesas y la obra de Cristo Jesús, que ahí están, hermanos, pero yo creo que si no hemos vivido plenamente es porque las hemos olvidado. Dios ha estado ahí, y yo creo que en esta mañana nos está invitando y decir, acércate a mí, pide que yo nuevamente te inunde de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de que eres mi hijo, de que puedo perdonar tus pecados y tus errores. Vamos a orar, hermanos, y pedir eso. Si tú a lo mejor se te hace algo extraño esto, y decir, pues, ¿de qué están hablando? ¿Cómo es que eh, se puede tener una paz en medio de estos días que están feos? Acércate a Dios y pídele en fe a través de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana agradecemos porque tu palabra nos apunta hacia ti. Tu palabra nos recuerda que hay un redentor, que tu Hijo es el que hizo todo lo que existe, las cosas visibles y las invisibles, el universo tan vasto, nuestros cuerpos tan perfectos, la obra microscópica que ni conocemos, ese océano inexplorado, todo eso lo hizo Jesús, lo hizo para su gloria. Y es tan grandioso que sea un Dios que se acerca y que nos dejó su palabra misma en nuestro idioma, que podemos tener un momento de paz para acercarnos a ti. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Concédenos que tú seas el tesoro mayor en nuestras vidas. No permitas que estemos persiguiendo cualquier otra cosa y ser saciados por cualquier otra cosa, sino solamente tu presencia, tu grandeza, tu persona y tu palabra. No nos dejes igual, Señor. Sigue transformando a tu pueblo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.